El día en que editó este episodio, una de las emisoras más escuchadas del país, Blue Radio, publicó en su perfil de Twitter la siguiente encuesta. Numeral encuesta Blue. ¿Está de acuerdo con el nombramiento en el fondo rotatorio de la coronel Sandra Mora de la policía, quien estuvo con un pie afuera de la institución por ser lesbiana? El mensaje indignó a parte de los usuarios de Twitter y con razón. Pero en lo personal, tal vez lo más diciente para mí fue que, pese a los diferentes comentarios en contra, donde tuiteros y tuiteras le escribían al perfil que era un pensamiento errado, de otra época, que la sola pregunta indignaba, que su orientación sexual no tenía nada que ver ahí, otros respondían: This is blue, es blue siendo blue. En parte indignados, en parte conscientes que no era un comportamiento extraño en el perfil, al menos para ellas o ellos, tal vez inconscientemente justificándolos. Y en la mitad, la decisión del medio de comunicación, tras 8 horas de haber sido compartido el trino, mantenerlo. Esta molestia sucedía en el futuro del pasado en el que se llevó a cabo esta conversación, pero cayó como anillo al dedo para el panel que ustedes escucharán en su presente. Hoy el Rotolo habla de periodismo con periodistas, de las formas, de la plata, del deber ser y lo que es. Hoy el Rotolo es sobre el oficio en la tierrita, para dónde debería ir y lo que deberíamos hacer para mejorarlo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al podcast del Rotolo. Soy Diego Fero y el episodio de hoy es bien especial. Antes de contarles exactamente hacia dónde va pues este capítulo, quiero ir presentando a las panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Y ya les cuento el rollo de por qué estamos todos reunidos. Catalina Lobo Guerrero, periodista independiente, escritora y autora del libro Los restos de la revolución. Catalina, mil gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Diego, por la invitación y un saludo para todas mis compañeras en el podcast hoy. Sí, porque pues, yo soy el único hombre para el capítulo. Todo es un capítulo bien nutrido por mujeres. Sara Trejos es productora y directora en El Sillón Estudios, integrante del equipo Presunto Podcast y expertos de Sillón. También es embajadora de Sembra Media en Colombia. Hola, Sara, ¿qué más de cosas? Hola, Diego, muchas gracias por la invitación y como dices, qué alegría poder hablar con otras mujeres periodistas del tema que nos invitas hoy. Vale, súper, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Claudia Morales, periodista, columnista del diario El Espectador, directora de la Feria del Libro de Pereira y creadora de Árbol de Libros. Clau, ¿cómo va todo? Hola Diego, buenas tardes para la audiencia de tu podcast y también un abrazo muy fuerte para las colegas que acompañan este encuentro. No, gracias por aceptar, hombre, qué rico tenerlas a todas en verdad. Y bueno, estas dos parceritas con las que he trabajado ya desde hace muchos años y que pues más que colegas también son amigas. Tatiana Duque, periodista, directora del podcast Huevos Revueltos con Política, de La Silla Vacía, que está enfocado en historias de poder. Tatiana, ¿qué más? Hola, ¿qué más? Muchas gracias por invitarme y qué rico estar con todas ustedes. Y finalmente, Grace Vanegas, periodista, escritora y colaboradora para el diario El País América Colombia. Hola, Grace. Hola Diego, ¿qué tal? Un gusto, de verdad muy feliz de poder estar compartiendo este espacio con todos ustedes y por supuesto con la audiencia. Pues muy bien, el tema que nos reúne el día de hoy, pues si se quiere data del 13 de julio del 2022. ¿Por qué? Pues le voy a pedir a Catalina que nos lea el trino que precisamente nos convoca al día de hoy. Bueno, yo no me acordaba si esa fue la fecha en que yo puse ese tweet, pero bueno, te creo. Ese día yo había leído un artículo en la mañana de una periodista gringa, que yo ya había leído antes otro artículo de ella que me gustó mucho porque empezó como a decir que había que como que reinventar el oficio. Y, y entonces, después de leer ese artículo nuevo de ella, puse lo siguiente. @globo_guerrero. Dije, por lo visto, no soy la única periodista que ha dejado las noticias. En mi caso, fatiga con la información 24/7, hartazgo con las mismas historias de corrupción o conflictos,
están muy mal escritas y el ego más la ignorancia de otros periodistas para leer y pensar, y ponía una manito que señalaba el vínculo de ese artículo. Exacto, precisamente el artículo. El artículo pertenece a Amanda Ripley, que ella es bestseller y columnista del Washington Post. Ella, palabras más, palabras menos, hablaba de precisamente eso que menciona Catalina. Hay una saturación informativa, por lo menos por parte de ella, pero en este caso, pues también hablamos, por supuesto, también de lo que significa esa saturación de información y la hiperconectividad. Ella, de hecho, también esboza algunas soluciones que desde su perspectiva podrían servir, que también pues aguantaría poderlas comentar, pero vamos a ver si nos da el tiempito precisamente para poderlo hacer. Pero Catalina, quiero arrancar con usted precisamente porque fue la que compartió el artículo y me gustaría preguntarle el hartazgo en su caso para el tema de saturación informativa, para el tema de noticias. Usted mencionaba algunas cosas en su trino, pero puntualmente, ¿por dónde lo siente más usted? ¿Hay un tema de mediocridad dentro del periodismo, en este caso nacional? ¿Hay un tema de calidad informativa, de hiperconectividad, de saturación? ¿O por dónde lo recibe usted? A ver, o sea, yo no me voy a poner aquí como a señalar cuál es el mejor periodismo y cuál es el peor periodismo nacional, internacional, etcétera, porque además es que esto que pasa en Colombia pasa también en todas partes del mundo. Y yo creo que en todas partes hay gente haciendo muy buen periodismo y periodismo que vale la pena leer y vale la pena apoyar y además pagar. Y también hay un periodismo muy malo, un periodismo, digamos que falta incluso muchas veces a estándares éticos mínimos, un periodismo que va por los lados del clickbait y de saturar también como a las audiencias, como con la premisa de que entre más mejor. Y yo simplemente como de un tiempo para acá vengo pensando que menos es más. Y eso incluye también, entonces, pues no sé, hay una frase de ese artículo de Amanda Ripley que a mí hubo algo que resonó mucho en mí y en la forma como vengo pensando también sobre el oficio y sobre el periodismo, y es esta cosa de menos ego y más curiosidad. Y yo creo que al periodismo en general, en todas partes, le está faltando eso, menos ego y más curiosidad, y además un poco más de empatía, y que se recupere el sentido número uno de por qué hacemos lo que hacemos, y es ayudar no solamente a informar, sino a entender a las audiencias qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Entonces, pues como no quiero acaparar la palabra y la idea es que tengamos una conversación, pero eso es como lo que puedo responder a tu primera pregunta. Sí, Claudia hablaba también, que de hecho fue pues una de las primeras que reaccionó precisamente al artículo y al trino, de un cambio que en lo personal ella asumía como rutina informativa por cuenta de también una curaduría, si se quiere, que va dando el mismo oficio, pero también mencionaba algún tema familiar. Para Claudia la rutina cambia a partir del enfoque de los medios tradicionales, por salud mental, por un tema en este caso familiar, o por qué reacciona precisamente a esto. Bueno, varias cosas sobre esa reflexión. Lo que yo le contesté a Catalina en ese momento que ustedes están recordando estaba relacionado con un hecho particular, y es el nacimiento de mi hija Isabela, que ya está por cumplir 13 años, y que cuando estaba muy pequeñita, tendría, qué sé yo, 4 meses, 5 meses de edad. eh, un día, sentada en la cama, yo tenía puesto el noticiero de las 7 de la noche, y el noticiero estaba abriendo, como solía ser usual en esa época, con una toma guerrillera, y las imágenes que salían desde los titulares eran de uniformados acribillados. Un bebé de 4 meses no tiene la mente desarrollada para poder entender lo que pasa en un diálogo sobre la guerra, pero yo sí creo que desde muy chiquitos, así como perciben en la voz de la madre o del padre la alegría, la tristeza, la angustia o cualquier otra emoción, desde otras fuentes también lo pueden asumir de esa manera. Isabela se quedó fijamente mirando el televisor como si algo la hubiera hipnotizado, y yo me quedé observando esa escena,
y me prometí que nunca más iba a dejar que mi hija viera eso, no porque quisiera esconderle la realidad, sino porque creo que hay otras formas de contar la realidad y no la que nos filtran los medios de comunicación. Y esto lo digo además con cierto dolor de alguna forma, porque pues yo soy periodista formada en esos medios comerciales que mi hija en ese momento estaba viendo y que yo decidí que no quería que siguiera viendo. Y por ese camino simplemente no volví a ver noticieros de televisión colombianos. Y también tengo que decir que esa decisión nunca me llevó a pensar que estuviera mal informada o que algo en mi formación de criterio o en mi trabajo estuviera siendo limitado por cuenta de no ver esos contenidos. Entonces, digamos que eso es un poco como el resumen de la historia. Sí, la violencia, el enfoque, bueno, aquí es prácticamente que de alguna manera también lo seguimos viendo, sino que ahora también son los videos de los atracos, de los robos de las cámaras de seguridad, que ahora pues mucho más se comparten también a través de redes sociales. Tatiana, quería ir con usted porque al final usted ha tenido como una experiencia en el círculo informativo desde varios puntos de vista, desde medios tradicionales, desde el gobierno, pues haciendo parte del equipo de prensa de Mininterior en su momento para el gobierno Santos, y también en estos momentos desde un medio independiente. Para usted, ¿cómo ha sido manejar esa sobreexposición informativa y esa diferencia también, si se quiere, informativa, y cómo ha buscado manejarla dentro de un nuevo formato que es el que precisamente usted se encuentra ahora como el podcasting? Yo creo que para todas y para cualquier persona que, digamos, tenga que trabajar y le guste y, digamos, sea su pasión trabajar en temas de reportería y sobre todo del diarismo, que es estar, pues, pendiente del día a día y de reportar el día a día, termina siendo muy agotador. O sea, es mentalmente agotador y fue, yo creo que algo que uno se empezó a dar cuenta, creo que en las cuarentenas, porque estábamos pasando casi, pues, todo el día, o básicamente todos los días iguales, trabajando en el mismo lugar donde dormíamos. Y yo creo que ese agotamiento mental sí es algo, yo no sé si por la edad de que uno se empieza a dar cuenta del día a día de estar viendo todo, todo igual. Y siento también que hay una cosa que es muy, que hoy justamente lo hablaba con unas colegas y es como cuando uno ya ha visto, no sé, 3, 4 gobiernos, pareciera que todo es similar. Entonces, todas las veces estamos cubriendo lo mismo. Llega un nuevo gobierno, vamos a ver los nombramientos, vamos a ver de qué partido político es tal o cual ministro, vamos a ver cuál o tal consejero. Luego viene el primer escándalo de corrupción, después viene el segundo, después viene el tercero, después viene la moción de censura. Entonces, políticamente lo que estamos viendo siempre en Colombia son la repetición de ciclos y eso es mentalmente agotador y pues si es agotador para quien transmite la noticia, imagínense lo agotador que puede ser para quien está consumiendo los medios. Y siento también ahí que por tal razón la gente empieza como a desconectarse un poco de lo que es la labor periodística y lastimosamente como a valorarla un poco cada vez menos. Eso termina siendo muy complejo porque entonces aquí viene esta cosa que estaban diciendo Claudia y Catalina en términos de el clic, de esta nueva moda o nueva forma de transmitir contenidos que sea o que reitera tus sesgos en términos, digamos, informativos o que simplemente no tiene que ver nada de noticia. Y es, digamos, otro tipo de información que a la gente le está llegando mucho más. Y yo creo que es duro porque de todas maneras así tú estés entregando información que pueda ser coherente, que pueda ser reporteada, o que pueda ser interesante o que tú creas que es bueno o que es una noticia que la gente debería saber, hay veces que no funciona, que no tiene el número de clics necesarios, que no tiene el número de vistas o que no tiene el número de descargas. Eso termina, pues personalmente me parece que es súper desafiante, pero al mismo tiempo frustrante y mentalmente es muy agotador porque, claro, pasa el tiempo y las nuevas tecnologías te piden que tú como que seas muy innovador y hay veces que es como, pucha, no, pues no me da. Sara, en Presunto, bueno, lo que dice Tatiana es muy cierto, ahorita cualquier clic es plática. Sara, desde Presunto pues han hecho un ejercicio crítico a los medios tradicionales que hace unos años era jodido pensarlo porque implicaba tocar esas vacas sagradas y era como decir, miércoles, ¿en qué momento pues ya no puedo tener más trabajo? Ese grado de responsabilidad
que cae sobre los formatos tradicionales, ¿cómo lo ve usted? ¿Y cuál sobre los medios independientes? Claro, nosotros llevamos 4 años en Presunto analizando sobre todo cuando hablamos de los medios. Creo que es injusto porque muchas veces estamos refiriéndonos a los mismos 5 o 6 medios que pues rigen la agenda noticiosa en Colombia, que están pues obviamente relacionados a grandes grupos económicos o familias que tienen pues un alto poder e impacto dentro de las decisiones políticas del país. Y ahí lo que, pues cada vez que las personas nos dicen como ya no consuman más eso, a diferencia de Claudia, que me muero de la envidia, yo pues por mi podcast veo entre 40 o 50 medios todos los días tratando de armar los episodios de Presunto Podcast. Y pues digamos que mucha gente agradece como ese trabajo que hacemos en la producción de Presunto de gracias, yo no lo voy a ver, pero pues lo voy a escuchar decantado con ustedes. Y eso me parece triste también, porque siento que se supone que la labor del periodismo está en generar espacios de conversación para que los ciudadanos tengan mayores herramientas para participar socialmente. Y si la gente no quiere estar allí porque le da pereza y prefiere que otros le decanten lo que los medios decantan de la sociedad, pues estamos como en un proceso pues muy interesante. Ahí lo que yo veo con Presunto específicamente es que cuando nos piden como ya no vean más eso, se van a cansar, están sesgados, son medios con poder y muchas personas nos escriben, pues yo siento y me doy cuenta que nosotros igual desde la independencia pues somos muy pequeños. O sea, Presunto Podcast tiene, no sé, ponle así números gigantes, los más grandes, 50,000 descargas por episodio. Si uno dice, wow, qué lindo eso, al final tampoco es mucho, comparado con una transmisión de Caracol Televisión al mediodía, en términos como de llegar a la gente. Y también cuando uno evalúa no solamente esos modelos de negocio que también impactan esa conversación sobre el click, sino pues como los modelos de negocio, sino también, por ejemplo, el acceso tecnológico. Los medios digitales e independientes, pues dependemos de infraestructuras que no están en todas partes. Entonces, cuando pues en Sembra Media hacemos mapeos de todos los medios digitales de Latinoamérica y recientemente en Europa, y uno ve claramente que son medios de ciudades anclados a nichos privilegiados de clases medias y élites. Y uno piensa, por más que nos esforcemos, yo hace poco fui a un pueblo cerca de Manizales, que es desde donde es mi familia, el apellido Trejos, ahí de Carnaval del Diablo, y estaba ahí en Río Sucio y el único medio que llegaba era Semana. Por más que yo hablara con mi abuela y con los tíos y con todo de qué otras cosas estaban consumiendo, de si habían escuchado Los Huevitos de Tatiana, de si habían incluso escuchado Presunto como por tarea de abuela, sí. Ni siquiera, o sea, eso no llega, allá les llega la revista impresa y tal vez el tiempo, pero yo pues, o sea, como que yo veía una precariedad de acceso. Entonces, cuando uno piensa en eso, dice, pues tenemos que seguir, como dice Claudia, construyendo pensamiento crítico, pero no todas las personas tienen esas herramientas. Me encantaría que las tuvieran, pero ya sea o por el click, que es un modelo de negocio basado en vistas por publicidad y etcétera, como dices, cada click es un peso, pero no cada clic representa realmente una conversación más amplia, o porque en serio estamos desconectados. O sea, esto de centros poblados es interesante y lo que vaya a pasar con el Ministerio TIC estos 4 años es interesante, pues porque seguimos en un país altamente silenciado. Y eso no las pasa, como dice Catalina, no solo es en Colombia. O sea, uno ve el panorama latinoamericano y tú ves, no sé, Nicaragua o incluso Argentina, que uno pensaría, o como el despliegue mexicano, y también tienen problemas muy similares. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta de lo que estoy diciendo, pero creo que hay un camino hacia pues formar mejores oyentes que tengan, y mejores pues oyentes, pero también mejores audiencias que disfruten mejor el consumo de medios que tienen. Y sí es muy difícil cuando el modelo de negocio entra en juego. Solo para cerrar, estaba viendo como el crecimiento de semana.com, que es uno de los grandes, digamos, indicadores de éxito que tiene la revista. Cuando la gente nos dice, pero ustedes no están cansados del consumo de Semana, ellos tienen un modelo de publicar por una misma noticia 10, 20, 30, 40 noticias. O sea, porque no saben cuál es el titular con el que la gente va a llegar, exacto.
Y pues es un indicador de éxito gigantesco en el que es, pues imagínate, o sea, cientos de noticias diarias. Yo no me imagino publicar cientos de episodios de Presunto Diario, y ahí es cuando uno habla de infraestructura y también pues, de lo que ellos quieren lograr, y por eso pues hay que seguir hablando de eso. Con todo y que 50.000 pues descargas o reproducciones, pues está muy bien para un podcast, eso sí, para que felicitaciones. Pero bueno, antes de ir con Catalina, no pasa que siempre, por eso dije voy a coger el más grande de todos. Me encantaría, pero pues sí, o sea, a veces pasan esos números y yo digo, wow, voy a llenar un estadio, y luego digo, sí, pero ¿y las 100.000 noticias que publicaron hoy en semana qué? O sea, ahí sí, cuando uno empieza a pensar en cifras es cuando es difícil. Evalúas ese cansancio informativo que es tan pesado, la verdad, sí lo es. Sí, antes de ir con Catalina, que sé que quiere hablar sobre el tema del clickbait y pues que prácticamente es lo que está en estos momentos gobernando y dándole plata también a los mismos medios. Grace, usted por estos días anda colaborando para El País de América, y este año la inversión en Colombia por parte del país ha sido fuerte, por lo menos en lo que tiene que ver con registro. Y no sé si precisamente ese abordaje inicial a lo que significa entrar a un territorio como el colombiano han buscado hacerlo de forma distinta. ¿Esto se habla en redacción? ¿Esto se habla, digamos, con los editores? ¿O es algo que desafortunadamente ya está institucionalizado, entre comillas, dentro de los medios de comunicación y que dependemos de eso para poder crecer? Pues Diego, hablando desde una perspectiva muy personal y lo que ha sido este tiempo escribiendo para El País, además incluso mi visión como lectora, y no con un sesgo por el hecho de estar ahora como colaboradora allí en El País América Colombia, siento que hay un interés muy grande por la calidad, ¿no? Por profundizar en las noticias, por poder ofrecer contexto a las audiencias. Creo que eso es bien relevante. Y cuando hablamos del clic, por ejemplo, ahí lo importante es que esa atracción de clics esté ligada realmente a la calidad de la información, no simplemente el clic por el clic, que creo que ahí es donde está realmente el problema. Yo sufro cuando veo algunos titulares ocupando espacio en algunos medios de comunicación, especialmente tradicionales, recogiendo algunas situaciones o comentarios en redes sociales que me parecen absolutamente irrelevantes, sobre todo en un país que produce tanta información y que requiere tanta atención a temas realmente importantes. Entonces, creo que ahí es donde viene realmente el problema, es el clic por el clic. Si nos enfocáramos en lo que realmente la gente necesita, y va muy ligado al trino de Catalina, es calidad, ¿no? Es claridad en la información, sobre todo cuando abunda precisamente pues una cantidad de contenido que muchas veces es irrelevante y termina abrumándonos. Lo otro que agregaría es que ya un poco en el rol de periodistas como los que estamos aquí, a veces tengo el temor, la sensación de que el exceso de información, del exceso de consumo de información por parte de nosotros mismos puede terminar siendo nocivo, y en lugar de conectarnos con la realidad puede terminar desconectándonos de la realidad. Si nos dejamos consumir demasiado por las redes, por los propios medios de comunicación, creo que nos desconectamos demasiado de lo que pasa en la calle, de lo que al ciudadano del común le duele. A veces uno se va, de hecho, a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Los municipios, zonas rurales, otras ciudades pequeñas que no son Bogotá, etcétera, y uno dice, aquí la gente está pensando en otra cosa, está tratando de resolver su día a día, y nosotros creemos que estamos muy bien informados porque estamos pegados a los noticieros, y creo que eso no necesariamente es así. Sí, Claudia, sobre el tema del clickbait y lo que significa para los medios en estos momentos tradicionales, que están apostándole prácticamente que todos sus ingresos en la parte digital y a mostrar resultados en lo que tiene que ver con visitas, ya sean únicas o nuevas. ¿Cómo lo recibe usted? Bueno, yo quisiera decir que siento que nos estamos saltando un pedazo enorme de la historia, y esto lo siento porque, pues, mirando quiénes son las colegas que participan en esta charla que has convocado, pues yo soy la mayor con muchos, muchos, muchos años de este grupo. No es lo Pero, ¿qué mismo, es esto? claro, no es lo mismo la mirada de una periodista que tiene 50 años, que este año, hoy estaba haciendo el recálculo de lo que ha sido la carrera a propósito de este encuentro, y el 13 de agosto yo cumplo 26 años de estar en este oficio.
Entonces empezamos a hablar del clic sin entender que es que algún día no hubo clic Sí. y Mm. sin entender que hubo periodistas como yo que empezaron esta profesión sin redes sociales y sin ese contacto que permiten las redes sociales con un sector de la sociedad, porque no es todo. También hay una suerte de discriminación y dependiendo de la red de clasismo en cuanto al manejo de la información y la redacción, que a muchos de nosotros simplemente no nos tocó. Nos tocó hacer periodismo para que la gente prendiera la radio o agarrara el periódico en papel o prendiera un televisor para ver un noticiero. Y yo sí creo que hace una gran diferencia la transformación que se ha dado a partir de las redes sociales y del clic en detrimento y también en cuanto a características positivas en relación con el periodismo. Creo que ese es un debate que no se ha dado y que por supuesto pues no quiero concentrar la palabra en eso acá, pero creo que daría para un podcast distinto, darle una mirada a la historia de lo que ha sido el periodismo sin la intervención del Internet y luego con la incursión del Internet, tanto para lo bueno como para lo malo. Y luego también me parece muy importante que dos de ustedes hayan mencionado el tema de las regiones. Lo mencionaba Sara con Río Sucio Caldas, pero yo les puedo decir, yo vivo en el Quindío y Armenia es la capital del departamento y aquí a la capital del departamento no llegan los periódicos en papel. Claro. Aquí es imposible conseguir el periódico El Espectador, por ejemplo. Acá no llega, no sé, cualquier revista que uno en cualquier stand de Carulla en Bogotá puede encontrar, no sé, Gato Pardo o Bocas, que es la revista del Tiempo. Es imposible conseguirlo en una capital de departamento. Si ustedes se han dado cuenta, generalmente intento llamar la atención sobre lo que pasa en las regiones y cuando digo las regiones estoy hablando desde una capital de departamento Mm. en términos de salud, en términos de infraestructura, de educación, de cultura, porque todo eso significa la limitación frente a los recursos de información que pueden tener los ciudadanos. Y una cosa más con la que quiero cerrar. En el campo, por ejemplo, sigue siendo muy importante la radio comunitaria, la radio nacional, el programa Sobre el Campo que hace un colega mío genial. Es un programa súper exitoso que lo dan a las 4 de la mañana y los campesinos se conectan a ese contenido. La radio universitaria, por ejemplo, también tiene un nicho de público que es importante y que termina siendo subvalorado por cuenta de este clic, pero sobre todo de un protagonismo que a veces siento que no es justo, que tienen otros medios que no necesariamente están haciendo el trabajo que honra lo que el periodismo debería hacer. Sí, Sara, hay como una burbuja digital también ahí dentro del mismo periodismo, por supuesto dentro de los que están en ciudades capitales y seguimos hablando de centralización de la información porque Bogotá sigue siendo, si se quiere, un protagonista, un ombligo del país. Sí. A mí me parece, esta conversación me encanta porque uno está hablando de medios, pero ahorita cuando uno habla de medios digitales hay que hablar como de estos grandes, o sea, como estas grandes empresas de publicidad que son Facebook y Google Total. y etcétera. Como que uno está aquí hablando como nos está en estas pequeñeces de nuestro consumo digital en Colombia, pero esa discusión nos lleva a conversaciones más amplias, por ejemplo, del consumo y de derechos digitales con esas empresas. Y entonces cuando uno les dice las redes sociales, yo siento que es casi como lavarles la cara, porque es una conversación sobre que son unas empresas de publicidad. Estas lo que quieren hacer es como estos contenidos gigantescos en donde toda la humanidad posible crea contenido gratuito para generarles a ellos réditos de publicidad. Y a mí me gusta mucho hablarlo eso con mis estudiantes, que ellos pues quieren entrar a TikTok, quieren hacer reels en Instagram, quieren hacer hilos en Twitter, todos quieren hacer eso, yo también, o sea, ¿quién no? Pero siempre les digo como, cada vez que ustedes piensen en la forma en la que consumen medios o en contenido en internet, o que ustedes crean contenido para ahí, tienen que pensar que esto es una conversación sobre publicidad y que ustedes están a favor de hacer una pausa con esta conversación y decir, bueno, voy a jugar las reglas de Google, voy a jugar las reglas de Twitter. Twitter dice, ¿de qué otra manera puedo amarrar a la gente más a mi aplicación? O sea, ¿cómo puedo mantenerlos más tiempo aquí?
pues Bueno, creo hagamos que todas, spaces. ¿no? Todas las Sí, estoy aplicaciones. haciendo un ejemplo. Ah. Y dice, entonces Twitter dice eso y uno hace spaces. Y yo en pandemia organizaba spaces de 6 horas hablando de K-pop y yo ahí pegada a esa app, creando contenido todas las noches por 6 horas gratis. O sea, Twitter nunca me dio un peso, digamos. Y siento que todos estamos llegando a esa conversación como de, aquí al final es quienes están controlando esa divulgación. Si Instagram se inventa lo de los Reels es porque ellos ya testearon que esa es una manera de captar información. Si TikTok se imagina como los sistemas de los filtros y los challenge y todo eso, es porque es gente pensando cómo mantenerte más tiempo en su app. Y eso creo que al final uno empieza a pensar en eso a la hora de crear contenidos, al menos en formas digitales. Cuando los medios entran a jugar ahí, tienen que entrar casi en paz con ese debate, porque es a aceptarlo o no. Lo que yo me acuerdo, para cerrar, una publisher que trabaja muchísimo con medios digitales para Facebook y que Facebook les inflaba las cifras así un montón y ella feliz con todos estos views brillante y su jefe feliz, y luego Facebook dijo, ay no, mentiras, nos equivocamos con el algoritmo, no era tanto. Y ella, entonces no es tanta gente la que nos ve, todo fue como una burbuja mentira de algoritmo. Y si Facebook cambia el algoritmo para los videos, ¿dónde quedan nuestros videos? Siempre, yo creo que es una conversación que siempre nos lleva a hablar de tecnología y acceso. Y pues en este caso publicidad. Y que es algo que también tiene maniatado más de un medio de comunicación. No sé si era Tatiana que quería decir algo. Es una cosa muy pequeña y es que es uniendo un poco lo que está diciendo Sara y lo que dijo Claudia ahora en términos de cómo están consumiendo también municipios, ciudades intermedias o ciudades más pequeñas. Y es que yo recuerdo mucho, pues yo cubrí Tumaco muchos años y la forma más efectiva para llegarle a la gente en los municipios del litoral pacífico era Facebook. Sí. Y no puntualmente porque siguieran mucho a la Silla Pacífico o a la Silla Vacía. No, eran páginas creadas por gente del mismo puerto en donde lo que hacían era básicamente decir eso, decir lo que ellos querían, y era una cosa muchísimo más desde abajo, obviamente muy atravesada por publicidad política, esta micropolítica de las regiones, del cacique electoral del pueblo, bla, 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 pero era la forma en que ellos se estaban informando. Y creo que ese tipo de lógicas que hablamos de tecnología de nosotros desde arriba, esas cosas son las que se ven en el usuario de a pie. Ahorita todos los celulares vienen con Facebook integrado y si a ti se te acaban los datos, Facebook va a continuar si tú quieres. Y es la red social más importante en Colombia, pues la que más se mueve. Y es donde tú vas a ver más mentiras, donde vas a ver más desinformación, donde ves que hay lo que decía Sara del tipo de algoritmos. Entonces hay una discusión tecnológica, pero también de tipo de consumo y de accesibilidad para casi la mitad de Colombia. Y es ahí donde creo que, digamos, hay unas discusiones en donde las tenemos y que son súper interesantes, pero que cuando tú vas a ver en territorio, como dicen los políticos, o cuando bajas a región, como dicen siempre, es ahí cuando tú ves La Colombia profunda. la Colombia profunda, es ahí como, pues, donde realmente el universo informativo es muchísimo más complejo. Sí, para no ir lejos, la misma información que se estaba manejando para las curules de paz en los mismos territorios involucrados, pues pasaba toda por Facebook y su rollo de desinformación o información. Lo de Rodolfo. Que Catalina al final termina siendo también una de las cosas que juegan en contra de ese periodismo que queremos hacer responsable, si se quiere. Sí, bueno, yo las he estado escuchando con muchísimo interés y pienso también como en esa iniciativa, por ejemplo, que creó la Flip sobre el tema de ciertos informativos. Realmente hay lugares en este país que no tienen ni un solo medio de comunicación, no tienen acceso de nada, no tienen a veces ninguna emisora, o la emisora que les llega, por ejemplo, es la del ejército, ni siquiera es una radio comunitaria, o sea, hay una cosa como de acceso, pero yo sí creo que Colombia, al igual que muchos otros países de América Latina, hoy en día es mayoritariamente urbano. Y el tema de, aunque sean municipios más pequeños, de todas formas, sí hay una cosa que, no sé, creo que lo mencionaba Tatiana ahora con el tema de los celulares. Hoy en día casi que, o sea, en cualquier municipio sí hay celulares y sí hay, digamos, de pronto no señal a internet, pero sí celulares que tienen Facebook o que tienen WhatsApp. Y por ahí está pasando también mucha de la información. De hecho, yo reporteando, por ejemplo, con migrantes venezolanos, lo único que ellos tienen a lo largo de todo el trayecto, puede que a veces no tengan un celular porque los celulares se los roban,
pero llegan a un café internet y cómo se van enterando y cómo se van comunicando con sus familias y cómo siguen en contacto mientras recorren, no sé, desde el Táchira hasta Santiago de Chile porque van caminando a través de Facebook o a través de WhatsApp o a través de estas redes sociales que cuando se habla de redes sociales la gente asume, no es que estamos hablando de Twitter, que es un lugar muy específico donde muchos influencers, muchos políticos, líderes de opinión, etcétera, pues les interesa estar y participar y decir cómo se está arreglando o dañando el país todos los días. Pero Twitter no es un lugar por donde mucha gente también se está informando, como sí lo es WhatsApp, como Es sí más lo es burbuja. Facebook. Claro. Es más burbuja. Ahora en, 4 en esos millones grupos de también hay un usuarios, no montón es de nada. burbujas. Sí, o sea, digamos, yo me he convertido sin quererlo en la fact-checker oficial de mi familia. Hay gente que me escribe por WhatsApp y me pregunta, ¿tú qué opinas de esto? ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿Está sesgado? ¿No está sesgado? ¿Cómo lo ves? Etcétera. Y porque por ahí vienen una cantidad de cadenas de tías y de un montón de desinformación también, que ya no estamos hablando necesariamente de periodismo profesional. Aquí entonces estamos entrando también en otro territorio, que es el de las bodegas y el de los bots y otro tipo de contenidos que están circulando y que son creados con una intención también de manipular o desinformar a las audiencias o al público con propósitos a veces políticos o digamos de otro tipo de intención y que es digamos como una de mis preocupaciones y de eso hablaba también el artículo que yo retuiteé en ese momento. Y es que la atención de la gente es como el nuevo commodity, es lo más preciado, es lo más valioso. Entonces, depende de a dónde estés tú dirigiendo tu atención y cómo te estás informando, pues estás también influenciando hasta la forma como estás pensando y entendiendo el mundo. Y yo no sé si la mayoría de la gente también es consciente de lo tóxico que eso puede ser. Y los mismos periodistas, entonces, por eso era como el mismo título del artículo, era una cosa como de que me da vergüenza admitirlo, soy periodista, pero ya no quiero seguir consumiendo las noticias. No así, no a este ritmo y no a este tipo de contenidos, porque puede resultar muy tóxico. Y esto sin hablar aquí de fake news y de otro tipo de cosas. El simplemente ciclo noticioso. Los seres humanos, nuestros cerebros, no estamos diseñados para estar permanentemente siendo bombardeados con boronas informativas de lo que se supone que está pasando en el mundo. Y aquí conecto con algo que decía, no me acuerdo, creo que Grace, sobre el tema de la importancia de la jerarquía también de las noticias y que, cuál es el contenido relevante o irrelevante, porque eso también está pasando mucho. Y ahí entonces viene el criterio también de los periodistas. ¿En qué momento un tweet pasó a ser una noticia exclusiva y, no sé, de último minuto y le ponen musiquita y toda esta cosa sensacionalista? Un tweet es un tweet. Entonces, o sea, ¿cuál es el sentido de proporción y de jerarquía noticiosa que también nosotros como reporteros también estamos ejerciendo? Eso lo pregunto, no tengo la respuesta, pero me parece que hay también que como que reevaluar ciertas cosas y prácticas que están pasando en el oficio. Es que yo quería decir algo con eso y es, Sí. si tú recibes el sueldo y financias tu medio y financias toda tu operación a partir de publicidad, pues tú solo necesitas views, no más. O sea, calidad, chao. De acuerdo. No necesitas más. Tú necesitas reportarle a tu sponsor que tienes un montón de ojos en su lo que sea. O sea, entonces puede ser publicidad programática de Google o puede ser anuncios o publireportajes, lo que sea. Y yo lo que siento es que esta conversación que estamos teniendo nosotras la está teniendo mucha gente que dice sí vale la pena el contenido de calidad. Y eso implica ya no estar como supeditados a que el modelo de negocio se pague a través de las vistas de publicidad, sino a contenido más de nicho o más de, pues, mejor segmentado o mejor enfocado a las audiencias. Y yo a veces pienso como es casi la primera vez, al menos en mi corta vida como productora, que el centro de la conversación ni siquiera es el público. O sea, es como, ¿qué vamos a hacer para tener mejores audiencias con la capacidad de financiar mejor periodismo y garantizar la independencia del producto? Y eso hasta ahora está pasando. O sea, obviamente uno ve como grandes ejemplos de las membresías, como el New York Times, The Guardian, etcétera. Pero para Latinoamérica es una conversación muy nueva y también muy novedosa y es, nos vamos a financiar a punta de la gente.
porque ahí sí puede, o sea, la gente no nos va a perdonar. Y distinta. La noticia de tweet, o sea, no Claro. me la van a perdonar. Distinta sobre todo por eso, Ajá. porque lo que usted menciona, o sea, son dos realidades supremamente distintas. El poder adquisitivo que se puede llegar a tener en Estados Unidos, además del dinero Sí, que le han metido incomparable. tanto el New York Times como el Washington Post para estar donde están ahorita, es muy distinto al que el tiempo podría llegar a tener con todo y que es el diario más importante del país. Pero Grace quería opinar algo sobre el tema. Espere pasado mañana la segunda parte de este panel donde hablaremos del click, su monetización, a qué tipo de periodismo deberíamos apostarle, lo malo de romantizar la profesión, la necesidad de hacer un periodismo de largo aliento y algunas recomendaciones sobre qué medios vale la pena chequear mientras estamos en esta avalancha informativa. El podcast del Rotolo es una creación de Isa Mata y Diego Fero. Si les gustó este episodio, los invito a que califiquen este podcast y nos dejen un comentario en su plataforma de podcast preferida. Recuerde que la mejor manera de apoyar este tipo de proyectos es con el voz a voz, su recomendación, que nos permitirá poder llegar a más personas y a más futuros rotolos. Gracias por escucharnos. Nos oímos en unos días.